El déficit patrimonial se origina por los siguientes elementos. Lo primero, por la transmutación de la ley, por la alteración de lo que, según el ordenamiento legal español en ese momento, era la naturaleza jurídica del negocio de Afinsa. En donde existía un negocio de carácter mercantil y, consecuentemente, los responsables de su administración tienen que realizar una contabilidad de su actividad, de los resultados de su actividad consecuente a la ley, pasa de pronto por el criterio arbitrario de alguien que no tiene conferida esa potestad, como es una inspectora de la agencia tributaria, pasa a ser un negocio financiero. Y de pronto un compromiso de recolocación o de recompra pasa a ser calificado como un pasivo. Y el objeto de la venta, propiedad además, puesto que se perfeccionó de aquellos adquirentes en su momento de esos bienes, que eran nuestros clientes, pasa a ser parte otra vez del activo de la compañía. Se encuentra la empresa, por lo tanto, con un pasivo además que se trae a valor presente cuando ese compromiso, que no pasivo, se extendía en muchos casos por 10 años o por 15 años. Se trae a valor presente. Y el activo que balancea esa obligación, ese pasivo, ¿qué se hace con él? Pues si se refleja al valor de la venta o si se refleja al valor que escrupulosamente se ha seguido a lo largo de toda la historia del mercado filatélico en procedimientos forenses, en procedimientos judiciales, que es lo que digan los catálogos, pues ni siquiera así hay déficit patrimonial. Ni siquiera así hubiera habido déficit patrimonial. Luego se necesitan dos cosas. Lo primero, un cambio en la calificación del negocio, un cambio en la contabilización de sus operaciones y una devaluación escandalosa de los activos de la compañía, que en este caso incorporan los sellos adquiridos por los clientes. Entonces, hete aquí que la señora Yabar, inspectora de la agencia tributaria, cuando hace esas afirmaciones en su informe, ni sabía los sellos que Afinsa había vendido a sus clientes, ni los había visto jamás en los almacenes de Afinsa, ni tenía potestad alguna para hacer un cambio en la interpretación de la ley. Porque ¿quién es una inspectora de Hacienda para cambiar la ley? ¿Quién es incluso para interpretar la ley en flagrante violación del principio constitucional, incluso de confianza legítima hacia otros ámbitos de la administración, en contradicción contra sentencias del Tribunal Supremo que exige a la administración pública coherencia y respeto en cada uno de los ámbitos con los pronunciamientos de los ámbitos profesionales que antes han dictado al respecto sus doctos pareceres? ¿Quién es ella para hacerlo? Pues lo hizo. Y se aceptó como verdad revelada, porque eso fue aceptado sin verificación alguna, sin pedir mayor contraste a organismo de ningún tipo. Fue aceptado por el Ministerio Fiscal de manera sorprendente, al menos me tienen que permitir que para mí, que he visto la investigación previa del Ministerio Fiscal, en donde, ¿qué es lo que no hay? No hay ningún informe pedido al Banco de España, no hay ningún informe pedido al Ministerio de Economía y Hacienda, o alguno de sus organismos dependientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿verdad? Ni la Dirección General de Seguros. Por cierto, todos ellos informes pedidos a posteriori. No lo hay. Se acepta como verdad revelada lo que dice la señora Yabar, que insisto, ni tiene potestad para hacer una interpretación tan sui generis de la ley vigente en aquel momento, ni por supuesto debería de tener solvencia profesional, porque que se sepa, esta mujer, y lo digo con todo el respeto, esta mujer no es ni aficionada al mundo de los sellos, no digo ya experta, como para calificar el valor de un sello, ni aficionada, pero es que además no había pedido el concurso, la intervención de ningún experto, ni siquiera presunto, como luego ocurrió, ni presunto, nadie. Pero si no sabía ni los sellos que nuestros clientes habían comprado. Entonces, si no sabes los sellos que ha comprado la clientela Afinsa, si no sabes, por lo tanto, la composición de ese activo devenido que tiene Afinsa, si no sabes la valoración de la misma, y a pesar de que te saltas la ley y te inventas un pasivo y un activo, ¿de dónde sale la insolvencia? Si no se sabe aún. No se sabe, no hay ninguna prueba al respecto. De manera que
ciertamente, el capítulo de los sellos es muy importante, pero no es el primigenio. El primigenio, el que da origen a una sentencia, a una querella primero, y a una disposición todavía provisional de investigación, una disposición cautelar del juzgado de instrucción número 1, que cierra las cuentas de la compañía, que cierra la actividad de la empresa, es la presunción de que la compañía estaba realizando una actividad para la que no estaba autorizada. No se dedicaba a vender y comprar sellos, se dedicaba a captar ahorro público. Pero, si me permite, eso ya se ha caído. Quiero decir, porque sí, últimamente hemos tenido conocimiento de una serie de sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, creo que también de la Audiencia Provincial, que definitivamente hablan del negocio comercial y de la mercantilidad de Afinsa. De manera que... Mila, permítame, claro, eso se sabe, parece, con mayor contundencia, con mayor, ¿cómo diría yo?, rotundidad a partir del año 2010. Pero es que se sabía en el año 2006. Es que en el 2006 Afinsa llevaba 25 años y 6 meses operando en el mercado español. 25 años y 6 meses, con pleno, total e intenso conocimiento de todos los organismos competentes en el ámbito financiero, económico y monetario de este país, a la luz del día, con una enorme interacción con la administración pública, enorme interacción con la administración pública, y en casi 26 años en la que Afinsa ha desarrollado el mismo negocio, es decir, desde 1980 hasta el 2006, el mismo negocio, el mismo negocio. No solamente no ha sido sancionada, sino ni tan siquiera amonestada por infracción legal alguna. ¿Ok? En ningún caso. Permítame. En el 2006 existía un cuerpo legislativo cierto, específico de las compañías que en España promovían la inversión, fueran financieras o no fueran financieras, que determinaba, como su propio nombre indica, por ley, a qué atenerse por parte de todos aquellos que velan por el cumplimiento de la ley en este país, por todos. Por supuesto también para una inspectora. Por todo. Ya existía. Pero además ya se habían pronunciado organismos competentes en la materia, se habían pronunciado al respecto. Pero además, la propia agencia tributaria en la que todavía trabaja esa inspectora, también lo había hecho, porque esta empresa había sido ya inspeccionada. Lo había hecho también el propio Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros. Es que en el 2006 no vivíamos en la selva, no vivíamos en la selva. Vivíamos en un país, todos pensábamos, civilizado, con un completo ordenamiento jurídico en el que el principio constitucional de la seguridad jurídica se respetaba. Y nos dimos cuenta en el 2006 que no era así. Y fíjese, después han pasado muchas cosas. Entre otras, usted cita las últimas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. También, y hace bien, luego si quiere lo comentamos, de la Audiencia Provincial, la sección 28 de la Audiencia Provincial. En el ámbito jurisdiccional o jurisprudencial, mejor dicho, no hay duda alguna. Hay doctrina incluso, porque hay más de una sentencia por parte del Tribunal Supremo al respecto. El negocio que hacía Afinsa es un negocio mercantil. ¿Y ha pasado algo? ¿Ha pasado algo desde ese momento a hoy? No. Pero es que ya en enero del 2008 teníamos una ley aún más expresa, aún más cierta, aún más explícita que la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva del año 2003. Una ley hecha a la medida del negocio que desarrollaba Afinsa, en el que desde su prólogo hasta su articulado, en todos sus artículos, queda claro que la actividad de la compañía era mercantil. ¿Se ha interrumpido el concurso? ¿Se ha echado abajo el informe de los administradores concursales que parte de la premisa de que el negocio es financiero? ¿Se ha paralizado la investigación o se ha cambiado en el procedimiento penal? ¿Se ha tendido un cable a los afectados
por un error clarísimo en la calificación de una actividad y las consecuencias ulteriores que ese tema arrastra? ¿Se ha hecho algo? ¿Cómo es posible que llevemos más de 5 años en la constatación más absoluta por parte de todos? Porque todos lo saben, lo sabe hasta el propio Ejecutivo, y lo sabe, por cierto, desde un momento muy temprano, porque la actual vicepresidenta del Gobierno, ministra de Economía, ya en junio dijo que el carácter de la actividad de Afinsa, del negocio de Afinsa, era mercantil. Entonces, ya, si todo el mundo lo sabe, si consta en todos los ámbitos, ¿por qué, sin embargo, todos padecemos la situación que padecemos como si todo lo que nos han imputado, todavía no acusado, imputado, hubiera sido cierto? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la tutela judicial efectiva? ¿Dónde en este país? ¿Por qué tienen que seguir los clientes de Afinsa, sus trabajadores, sus proveedores y, en último lugar, y casi sin mencionarlo, también sus accionistas, padeciendo un error de esta naturaleza, de esta dimensión? ¿Es que acaso hay bula en este país para que profesionales como los que han cometido estos errores puedan hacerlo y no pase nada? Y es después, cuando usted menciona que, sin embargo, se deriva el foco hacia el tema de los sellos. ¿Pero cómo después? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo desde el principio? ¿Por qué no se sometió a la empresa a esa cautela, a esas investigaciones que ahora parecen que son tan necesarias? Primero se condena y se ejecuta la condena. Después verificamos si era pertinente haber hecho aquellas acusaciones y buscamos las pruebas. Y si no están, ¿qué más da? Si ya la empresa está liquidada, ¿verdad? Señor Cano, a mí, y creo que a muchos perjudicados, no deja de resultarnos chocante el hecho de que efectivamente la vicepresidenta primera del Gobierno, señora Salgado, ya en junio ratificaba la mercantilidad de Afinsa como actividad comercial, y según todo apunta, con un documento gráfico además que ha circulado en numerosas ocasiones a través de foros y blogs y, en fin, de Internet, es el propio Gobierno el que da orden a la Fiscalía Anticorrupción a intervenir la compañía. Es decir, es el propio Gobierno socialista quien interviene de facto a Afinsa. Y si las acusaciones que traslada la Fiscalía son que Afinsa estaba llevando a cabo una actividad para la que no estaba autorizada, estaba llevando a cabo una actividad financiera, y un mes más tarde la que entonces era ministra de Sanidad y Consumo está diciendo que la actividad es mercantil, ¿de qué estamos hablando aquí, señor Cano? ¿Quién entiende esto? Explíqueme, porque de verdad no soy la primera y la única que está absolutamente perdida en este laberinto. Yo creo que su comentario surge de la benevolencia hacia los miembros del Gobierno, porque en estos 5 años estamos todos acostumbrados a ver que se dice una cosa y se hace la contraria. Y se hace la contraria y se vuelve a decir la cosa original. Yo al principio me podía sorprender, de hecho me sorprendí de ello, de leer la carta de la Comisión Ejecutiva del PSOE, me parece una fanfarronada, por otra parte, una bravuconada, de escuchar las declaraciones en televisión del señor Moraleda y del señor Rubalcaba, que no nos concedió ni el derecho a la presunción de inocencia. No han sido los únicos, porque la prensa nos ha tratado y les ha tratado de una manera ignominiosa. Siempre he pensado, cuando he escuchado esto, he pensado siempre lo atrevida que es la ignorancia, con unas dosis de mala voluntad, si se quiere. ¿Verdad? Unas gotitas. Sí, unas gotitas. Bueno, entonces, quiero decir que ciertamente es una fanfarronada, quizá aquella nota de la Comisión Ejecutiva del PSOE, pero cuando el tema se estudia probablemente por los ámbitos técnicos de la Administración Pública, por la Abogacía del Estado, cuando se consulta los informes técnicos que obraban en la Abogacía General del Estado, por ejemplo, que ya había emitido un informe preliminar, o cuando se repasa las actuaciones y la relación que nuestra empresa tenía, relación ordinaria me refiero, con el Ministerio de Economía y Hacienda y con sus organismos, es muy probable que desde el primer instante ya los cuerpos técnicos digan, un momentito, habrá que cambiar el foco, habrá que cambiar el objetivo.